Es mi primera vez en el púlpito, en 3 meses. Y recuerdo la primera vez que hice que subiera a testificar. Él dijo, para comenzar, estoy asustado. Yo también. Tengo casi 35 años en el ministerio. Y este es el tiempo más largo que me he alejado del púlpito, desde que estoy en el ministerio. Necesitaba un pequeño descanso. Así que el hermano Mosley y yo y algunos de los hermanos aquí estuvimos en un corto viaje de cacería. Y ya hemos descansado. Y esta es mi primera reunión desde que estoy como a principios de septiembre. Y es algo, un ministerio es algo con lo que uno tiene que permanecer. Y les he pedido ahora que apaguen ese ventilador, o que vean si lo pueden apagar, porque sé que es difícil oír. Y es difícil, lo sé cuando alguien está dando su testimonio. Apenas podía escucharlos. ¿Pueden oír bien ahora? Bien, sé que debo pararme cerca de este micrófono hasta que ellos arreglen eso. Este realmente es un gran privilegio para mí, y yo estoy muy agradecido con el presidente y con la Asamblea de los Hombres de Negocios del Evangelio aquí en Yuma, y por todos los ministros. Estos cantantes tan buenos que estuvieron aquí hace unos momentos, me gustaría oírlos en la reunión. Eso estuvo muy bien. Solo me preguntaba cuando cantaban si Juan me vio a mí, y espero que sí. Y pues supe que ustedes están aquí en un avivamiento. El Señor los bendiga ricamente, hermano y hermana, mientras ministran. Y a todos mis amigos en Phoenix y en diferentes lugares que están, y de California. Y quisiera decir algo acerca de las asambleas. Cuando vine al pueblo pentecostal, había tenido una experiencia pentecostal, sin saber que existía la iglesia pentecostal. Yo era misionero bautista en aquel entonces. Había recibido el bautismo del Espíritu Santo, y me enteré de que había algunas personas que creían lo mismo que yo había recibido. Y ellos lo habían recibido 40 años antes que yo. Así que yo tan solo era uno, como dijo Pablo, creo, no queriendo compararme con él, sino como uno nacido fuera de sazón. Pero mis hermanos parecían pensar que yo me había desviado, desquiciándome, como le llamamos. Pero yo sabía que había recibido algo, y mi experiencia era tal como la que ellos tenían allí. Y así es como me gusta. Pero cuando estuve con ellos, la parte lastimosa fue que descubrí que estaban igual de divididos en diferentes denominaciones, como lo estaba mi iglesia bautista. Y pensé que solo había una llamada a la pentecostal, y que era la única, pero descubrí que había varias denominaciones diferentes de ellos. Y todas buenas. Conozco a algunos de los hombres más finos que haya conocido en mi vida. Fue en estos grupos. Y ellos por supuesto, eran de diferentes denominaciones. Y mi idea era que debíamos ser uno de corazón con Cristo. Nunca me uní a una cierta denominación de ellos. Solo permanecí entre ellos y procuré extender ambas manos y toda mano y decir, somos hermanos. Nosotros puede ser que no estemos de acuerdo en algunas cositas, pero dejando todo eso de lado, seguimos siendo hermanos porque nacemos del mismo espíritu. Somos la familia de Dios. Entonces, cuando los hombres cristianos de negocios del Evangelio completo, esta asamblea, estuve en las primeras reuniones con el hermano Shakarian. Yo lo conocí a él antes de que existiera la organización o de que se estableciera el organismo. Y me pareció una gran cosa. Y me ha sido una puerta abierta el viajar internacionalmente con estos hombres de negocios del Evangelio completo. Siendo que muchas veces uno encuentra que un grupo de ministros a veces sienten un poco de resentimiento contra otro grupo por algo que alguien dijo. No es en todas partes, pero lo vemos en áreas. Y, por ejemplo, si una iglesia va a patrocinarlo, la otra no quiere tener nada que ver. Pero con los hombres de negocios del Evangelio completo, ha sido una puerta abierta para mí. Cuando ellos vienen, entonces puedo reunir a todos mis hermanos y nos podemos reunir, a pesar de algún resentimiento entre dos pastores o algo. Esta ha sido una gran puerta abierta, y he viajado ahora por años internacionalmente para ellos, hablando en sus asambleas.
Y Yuma no tiene un pueblo muy grande, aunque supongo que es mucho más grande que de donde vengo, Jeffersonville, Indiana. Y conocí a su presidente aquí. Él era, y a los demás, de su delegación. Y pienso que ustedes tienen aquí una maravillosa oportunidad. Estaba pensando esta noche, sentado aquí y mirando a las personas. ¿Saben? Pronto se nos va a acabar este privilegio. El Concilio Mundial de Iglesias pronto nos absorberá. Me supongo que la mayoría de mi congregación esta noche se compone de pentecostales y bautistas y de la Iglesia de Dios y de aquellos que no forman parte de ese Concilio Mundial de Iglesias. Y ellos en eso precisamente se basan. Y eso es lo que la Biblia dice que ellos harían. Y se nos advierte de eso. Así que guardemos la distancia. Y pues es como se hablaba en el canto esta noche acerca de la pronta venida del Señor. Puede estar más cerca de lo que pensamos. Y creo que es cuando nos podemos reunir en esta clase de compañerismo que se produce algo entre nosotros que nos une más. Y a medida que nos unimos más, también nos acercamos a Dios. Pues Jesús dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Tengo por aquí en algún lugar, me supongo, a mi niño José. Tengo a Billy sentado acá, 2 hijas sentadas allá atrás y a mi esposa. Ahora, si alguien tuviera algo que quisieran hacer en amabilidad, preferiría que lo hicieran con mis hijos que conmigo. Y entonces siento que quizás como padre, y siendo Él la fuente de la paternidad, pienso que Dios tiene ese mismo sentir. Si le servimos a Él a medida que nos servimos entre nosotros. Así es como le servimos a Dios. Y sabiendo que esto es la verdad, entonces creo que cada vez que esta asamblea se reúne, siendo que es interevangélica, realmente no hay una doctrina en particular que los hombres cristianos de negocios representen. Ellos simplemente representan el evangelio completo. Y si un hombre no está de acuerdo, está perfectamente bien. Está bien. Tenemos compañerismo de todas maneras. Y pienso que sería, si yo viviera aquí en esta ciudad, creo que cuando se reuniera esa asamblea, si hubiera alguna posibilidad, yo estaría allí y traería a los que más pudiera. Correcto, porque es algo que nos fortalece al estar juntos. Yo vivo en Tucson y constantemente hablo en esa asamblea, todo el tiempo. Y en Phoenix, desde que me mudé a Arizona, estoy en Phoenix, cada vez que tengo la oportunidad de ir y llegar a Phoenix, porque... Y procuro traer a alguien, invito a alguien, traigo a otros ministros. Y ellos dicen, pues mire, hermano Branham, no estamos de acuerdo. Les digo, no importa lo que ustedes, solo venga conmigo, venga como un amigo, acompáñeme. Y hago que se queden allí un momentito. Es todo lo que uno tiene que hacer. Y ellos se dan cuenta. Todo hombre siente hambre en el corazón por el compañerismo. Y así debemos hacerlo. Es una gran señal del tiempo del fin. Dios bendiga esta asamblea. Que permanezca hasta que el Señor Jesús venga a recibirnos arriba en gloria. Es mi oración. Ahora, recuerdo mi primer viaje por Yuma. Andaba en un Ford modelo T que llegaba a los 48 kilómetros por hora.